La Plaza Bolívar de Sea sigue siendo el escenario para hablar con los sedeños que nacieron, con los que se hicieron sedeños, con los que son sedeños aún por fuera y que no olvidan a su pueblo natal, los que van y se forman y no se desvinculan de su pueblo y siempre constantemente están en ese ir y venir. Aunque sea 2, 3 veces al año visitan al pueblo, el de sus añoranzas, el de sus ancestros, el de su formación, el de sus amores, el de los recuerdos infantiles y juveniles, el de los paseos, el del deporte, el de las fiestas. Y está con nosotros Luis Montilva. Luis Montilva, ¿nace en qué año? Ramiro, yo nací en el año 1952. No soy sedeño. Me trajeron muy pequeño a este terruño tan querido, aproximadamente unos 5 o 6 años. ¿Nació Yo dónde? nací en Santa Cruz del Zulia, porque mis padres trabajaban cerca del pueblo, en unas haciendas de un doctor que se llama Doctor Molina. Y bueno, como buenos padres responsables, se vino con toda la familia para Sea a darnos los estudios correspondientes de un niño y de un adolescente, y que no fuéramos, mi padre me decía que para que no sean como yo, de que jornaleros, y que les costó mucho el trabajo para la formación de nosotros. ¿Y de dónde era su papá? Bueno, mi papá nació en Bailadores y mi mamá sí fue sedeña. O sea que del origen de todas maneras es un origen sedeño, Un origen sedeño. ancestral. Bueno, y llega a los 5 años a SEA y llega a estudiar. Bueno, para esa fecha sí, nos inscribieron. Yo estudié en el grupo Félix Román Duque, pero fueron 2 etapas de estudio. De primero a cuarto grado estudié en el grupo Félix Román Duque. Y el quinto y el sexto hubo una especie de reclutamiento, vamos a decir, de los hermanos de La Salle. Los hermanos de La Salle pasaron por SEA y se llevaron unos 5 o 6 sedeños para estudiar en La Salle. De Caracas, el Cebucán, queda ubicada en el Cebucán. Ese grupo de sedeños ya había precedido. Esto va a quedar aquí en parte de esa historia de los hermanos lasallistas, porque va a La Salle una gran cantidad de muchachos entre el año 55, 57, en los 60, bien entrados los 60 también, y usted va a estudiar cuarto año allí, cuarto grado, perdón. ¿Y quiénes lo acompañaron? Bueno, en ese momento no tenía mucho contacto yo con Humberto Morales, que en paz descanse. El otro hermano, Néstor Osorio. Cuando yo llegué a La Salle, yo llegué al aspirantado menor de La Salle. Estaba dividido en aspirantado menor y aspirantado mayor. El aspirantado menor era la primaria y el aspirantado mayor era la secundaria. Yo llegué a estudiar quinto y sexto grado y parte del primer año de bachillerato. Ahí fue donde yo conocí, repito, a Néstor Osorio, a Humberto Morales, y estaba en el aspirantado mayor en ese momento también a Gerardo Díaz, Nerio Díaz, Elvano Castro, y conmigo el único que estudió fue Eduardo Uzcati, que en paz descanse. ¿Cuántos años está allí en La Salle? Bueno, yo estudié el quinto grado, el sexto grado y parte de bachillerato, primer año de bachillerato, no incompleto. En unas vacaciones que tuve para acá, para el pueblo, yo le dije a mi papá que no quería regresar otra vez a estudiar a La Salle. Entonces él me dijo, bueno hijo, pero usted tiene que seguir estudiando. Entonces me anotaron en el colegio Rita Mora de Barrio. Ya había iniciado el año escolar en
en el Colegio Rita Mora de Barrio y empecé como 3 meses retrasado, pero me puse al día y seguí estudiando. Ahí saqué el ciclo básico. Posteriormente estudié en el Liceo Félix Román Duque, que hice 4º y 5º año de bachillerato. Al culminar esos estudios de bachiller, yo introduje los papeles en la OXXO, en la universidad, y a mí me llamaron la atención dos carreras, administración y empresa y en el área del deporte, la educación física. Bueno, yo dije, bueno, yo voy a introducir los papeles en las 2 carreras, la primera que salga me voy. Salió a los 15 días de la inscripción, salió un comunicado por el Universal que había quedado en el Instituto Pedagógico de Caracas. Fui allá, introduje los papeles, tuve 15 días y como el mes me llamaron a presentar un examen de admisión para quedar. Recuerdo yo que presentamos examen como 300 personas entre femenino y masculino. Y a los 15 días posteriores me llamaron, salió por la prensa, por el comunicado, de que yo me habían aceptado como aspirante para estudiar educación física en el Instituto Pedagógico de Caracas. ¿Ese era el único lugar donde daban educación física? ¿O habían otras universidades? En Venezuela, para ese tiempo, daban en Barquisimeto, en el Pedagógico de Barquisimeto, daban en el Instituto Pedagógico de Caracas y en el Instituto Pedagógico de Maturín. Son las 3 partes donde egresaban licenciados de educación física. Vamos a dejar en stand-by el estudio, ya estudios superiores. Vamos a hablar de la segunda etapa, ya de primer año a tercer año, porque, bueno, Luis Montilva viene a CEA, va a Caracas, regresa de Caracas, comienza a estudiar en el Rita Mora de Barrio. Esos recuerdos del Rita Mora de Barrio, de las vacaciones, del deporte, de cómo se movía los años, estamos hablando del año 65, 66, estamos hablando de principios de los 70, esa estadía en CEA. ¿Cómo es el CEA de su época? Bueno, mira, el CEA de mi época era prácticamente fue una, vamos a decir, adolescencia muy sana, porque en el Colegio Rita Mora de Barrio estudiábamos, una época fue muy, vamos a decir, repito, muy sano, porque no habían tantas diversiones en el pueblo como lo es a la presente. La única diversión era jugar, era la única cancha que había para ese entonces en el pueblo, en la cancha del Colegio Rita Mora de Barrio. Bueno, y aquellos juegos de esa época, que era en Semana Santa el trompo, en julio elevar las cometas y las perinolas, que uno mismo las hacía con los carretos de hilo, y así sucesivamente. Fue una infancia adolescente muy sana. Los pozos... Bueno, sí, los pozos, eso sí, buenos recuerdos, porque para disfrutar aprender a nadar, yo recuerdo muy bien los líderes de esa época, que eran mayores que mi persona, fueron el Alberto Morena, en paz descanse, Clemente Molina, Gerardo Escalante el Chato, eran los promotores, los que hacían los pozos, y nosotros los ayudábamos a colocar las piedras, a buscar las bolsas de cemento para hacer la tapiza, y bueno, disfrutábamos todas las tardes. Los pozos más que recuerdo fueron un pozo en Palmira, y el otro que fue el que hicimos, el más grande, fue debajo del puente que queda aquí en la salida de CEA. Bueno, ahí pasábamos un rato, 2 horas, 3 horas, bañándonos en los pozos, con la única, con respecto a mi persona, de que yo tenía que dejarme secar bien el cabello y la ropa, porque si llegaba a la casa mojado, inmediatamente mi papá pues
tenía un castigo porque me estaba bañando en los pozos del pueblo. El deporte en esos años, ¿qué se practicaba en la cancha del colegio? ¿Qué había allí? Mira, para este entonces el deporte era un poco, vamos a decir, empírico, porque en esa época no había el personal idóneo para uno practicar el deporte. Lo único que aprendió uno, bueno, empíricamente el voleibol, el baloncesto, el fútbol, en el estadio de aquí de SEA, pero no había nadie que lo orientara a uno para lo que se llama, se conoce la técnica, la táctica de efectuar la jugada. Entonces uno aprendió en esa época todo empírico. Para los años, yo no tengo muy presente los años, llegaron aquí a SEA unos americanos del Cuerpo de Paz, creo que eran. 67, 68, por allí. El Cuerpo de Paz, el nombre era, no recuerdo el nombre del primero que llegó, se tuvo como 2 años, 3 años aquí en SEA. Entonces ellos ya nos estuvimos practicando, ellos únicamente la especialidad de ellos era baloncesto. Ya practicaban, ya nos enseñaron lo que era un drible, nos enseñaron lo que era una finta, nos enseñaron lo que era un lanzamiento americano, nos enseñaron lo que era una bandeja por el lado izquierdo, una bandeja por el lado derecho, nos enseñaron lo que era una trenza. Entonces aprendimos un poco, logramos un conocimiento más técnico-táctico con ellos y después lo colocamos en práctica, en la jugada. Y ahí se promovió mucho el baloncesto, recuerdo yo, con el padre Ramírez. El padre Ramírez, él era el párroco en Ejido, recuerdo yo, y después se vino a Tovar. Y él tenía un asistente que se llama, todavía está vivo, un tal Fausto. Entonces teníamos mucho contacto o juegos amistosos entre Tovar, Santa Cruz, ¿cómo se llama? Ejido, y llegamos a llegar hasta Ejido y Lagunilla. Teníamos muchos cuadrangulares. Cuando eran las fiestas nacionales, nos invitaban a Tovar y hacíamos cuadrangulares con esos pueblos que les nombré les mencioné anteriormente. Entonces nos fogueábamos con esos equipos. Pero vuelvo y repito, no éramos jugadores de clase de alta competencia, sino bueno, nos fogueábamos y jugábamos, no sé, y pasamos el rato ahí a ver quién era el que ganaba, y bueno, ganaban y a veces eran los buenos perdedores. El básquet, el voleibol también se practicaba. El voleibol se practicaba, por lo menos yo dirigí, vamos a decir, no empíricamente, el poco conocimiento que tenía unas muchachas de hasta los 15 años y un grupito de muchachas hasta los 15 años. Y había el voleibol un poco ya mayor que salió del colegio. Para eso estaban unos Fernández, los Fernández que jugaban muy bien el voleibol. Había un maracucho, no recuerdo el nombre de él, que era un buen rematador. Y siempre, como le mencionaba, teníamos fogueo con Tovar, con Lagunilla, Conejillo y Santa Cruz de Mora. No fue ninguna competencia ni estatal ni nacional, únicamente amistoso entre pueblo contra pueblo. Las únicas competencias que tuvimos estadales fueron las muchachas hasta los 15 años y los muchachos hasta los 15 años, que sí tuvimos como 2 o 3 estadales que se realizaron en Tovar. Iban a jugar allá a Tovar. El colegio, los profesores, el ambiente, ¿cómo era eso? Porque está empezando el colegio, tenía 4, 5 años, 6 años, cuando ustedes llegan al colegio. Bueno, el colegio, yo le comenté una vez a un profesor de aquí de SEA, ¿qué fuera de nosotros si el padre Serrano no hubiese inaugurado el colegio? ¿Qué fuera de nosotros? Me respondió, bueno, yo me hubiese ido para la tierra llana a trabajar, porque no tengo recursos para ir a estudiar a Tovar
porque en aquel entonces no había ni, el transporte era muy Incipiente. incipiente. Yo recuerdo que costaba 0,50, un bolívar el pasaje, pero no teníamos con ir a estudiar a Tovar, y fueron 3 años. Entonces eso fue una bendición de Dios que nos mandó por intermedio del Padre Serrano y fundó el colegio. Con respecto a la camaradería, eso fue, para mí fue unos 3 años de excelente. Buenos profesores sí tuvimos, buenos profesores. Los cedeños, la profesora Gladys Buscati, matemática, la profesora Chepina Paredes, geografía e historia, en paz descanse, y así sucesivamente. El profesor Simón Buscati, biología, bueno, excelente, excelente. Fueron muy buenos profesores. Y de los profesores que no habían aquí en el colegio, pues el padre los contrataba del Liceo de Tovar, el profesor Villanueva, el profesor Castillo de química, el profesor Villanueva daba física, y otros profesores que ahorita no recuerdo. O sea, hubo buena enseñanza, buena camaradería, y entre otras, la profesora, que en paz descanse, la señorita Rita Mora, la teacher de inglés, que bueno, cuando llegamos a Tovar a inglés, eso era lo mejor que hablábamos o pronunciábamos el idioma en Tovar, eran los cedeños. Había muy buena base. Había muy buena base, eso es correcto. Los compañeros de clase, o sea, cuando uno está en el bachillerato es más camaradería que ya después en la universidad, porque se va perdiendo las materias, la mezcla allí, son mucho más personas y cada quien tiene pues sus tiempos contados, pero en el colegio se busca más, se tiene más ese compartir, que luego en la distancia se va perdiendo, pero recuerda algunos de esos amigos de bueno, estudio. Mira, lo que pasa es que uno estudiaba en el colegio y salía y quedaba en el mismo pueblo, todo cerca. Se seguía viendo en las noches, veníamos a jugar a veces en la Plaza Bolívar, nos colocábamos aquí en la esquina de Antonio Altuve. De don Antonio Altuve, y conversaban y eso. O sea, que como es un pueblo pequeño, salíamos del colegio y a las 2 horas nos estábamos comunicando otra vez en el pueblo, a echar los cuentos y íbamos para el club. O sea, no había distanciamiento entre uno al otro, de que nos veíamos en el colegio y continuamos viéndonos en el pueblo, ¿no? Y esas diversiones ¿qué había de hacer? Porque aparte de ir al club o ir a los billares, ¿a qué cosas? Bueno, mira, las únicas diversión buenas aquí eran las fiestas decembrinas. Eso lo recuerdo yo, que nos poníamos todos de acuerdo. A las 5 de la mañana nadie faltaba a la misa de aguinaldo, y al salir de ahí todo el mundo o se iba para el club o se iba para el escarabajo, la redoma. La redoma del escarabajo. Ahí nos estábamos hasta las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Una diversión sana. Muy pocas veces organizamos viajes para la playa, para San Palmarito. Contratamos un autobús y bueno, pero era problemático ir por el permiso que tenía que conseguir para que fueran también las muchachas a la playa. Eso nos costaba un poco, pero bueno, éramos sanos. Nadie estaba con mala intención de nadie, con nadie. Éramos amigos, hermanos del pueblo y todo. Y fuimos en varias oportunidades, fuimos a Palmarito y disfrutamos un día ya de vacaciones en la playa. Porque en ese entonces ir al centro de la playa pues era muy costoso. Y como éramos personas que bueno, no teníamos tantos recursos para viajar, pues ese era el disfrute del bachillerato que tuvimos mientras la instancia en el colegio Rita Mora de Barrio. Pero la camaradería, como te repito, era tanto en el colegio como en el pueblo, porque uno vivía prácticamente a 1 cuadra, a 2 cuadras de los mismos compañeros de estudio que teníamos en el colegio. Esos nombres, esos compañeros de clase, ¿recuerda nombres de ellos? Sí, bueno, mira, los mismos que, bueno, estaba Humberto Méndez, en paz descanse, Gerardo Díaz, estaba Basilio Buscati, Gustavo Velasco, otros que yo no recuerdo.
que constantemente nos estábamos viendo en el pueblo. Termina esa etapa y se va a Tovar. Ya ahora hay que viajar todos los días. Esos 2 últimos años de estudio, ¿cómo es ese compartir de los cedeños con los tovareños? Porque siempre existe rivalidad deportiva y usted tal, o sea, ¿cómo era eso? Bueno, mira, te voy a decir que no fue muy de amistad con los tovareños, porque uno estaba pendiente de ir, uno se iba de aquí a las 6 de la mañana, a veces de pasadera y a veces pidiendo cola. Uno pasaba todo el día allá en el liceo, veníamos y almorzábamos en el Ítalo. En el Ítalo un platico de espagueti que costaba unos 25, unos 50, subíamos otra vez las clases y salíamos a las 3, a las 4 cartas y nos veníamos a pedir cola otra vez aquí en la salida de Tovar y para la casa, porque no había mucha afinidad con los tovareños por el mismo ir y venir todos los días de estar yendo y viniendo todos los días de Sea Tovar y de Tovar a Sea. No había esa, sí teníamos amistades, pero no tan, vamos a decir, tan amenas como ir a un compinche. No había compinche. Sí teníamos amistades, pero no. Los compinches que teníamos eran en los juegos de baloncesto y en los juegos de voleibol. Ahí había un poco más amistad. Pero en el estudio era muy independiente por lo que te mencioné, por la viajera que teníamos todos los días. Y eso teníamos que irnos de cola y venirnos de cola para que nos rindiera el tiempo de estudio. Tiempo de estudio. Termina el bachillerato, se gradúa y volvemos a enganchar con el pedagógico de Caracas. Comienza el estudio, que eran pocos los especialistas en educación física que habían en la zona. Sí, mira, para esa fecha no era tradicional de que por lo menos en el estado de Mérida hubiesen profesores de educación física. Donde yo estudié en Tovar, el ciclo diversificado que se llamaba anteriormente, yo no tuve educación física en el ciclo diversificado. Mis materias, eso no existía. Y eran escasos los profesores de educación física. No sé, en aquel entonces, en Barquisimeto, en Caracas, donde ya habían egresado, bueno, me imagino que sí trabajaban, habían en instituciones donde habían personal idóneo y formado para repartir la docencia en el área del deporte. Bueno, fue en el pedagógico, yo tuve 2 etapas también de estudio en la educación superior. Yo estudié en el pedagógico del 75, 76, porque en el 77 hubo mucho problema político en el país y había muchas manifestaciones, muchos problemas en la ciudad de Caracas y suspendían muchas las clases. Bueno, la suerte a veces uno lo lleva a un destino, cada persona tiene su destino en la vida. Precisamente en ese entonces el amigo Gerardo Rosales me lo encontré aquí en la Plaza Bolívar de Sea y me preguntó por la vida mía y yo le dije, no, yo estoy varado en los estudios porque hay muchas manifestaciones en Caracas. Yo iba una semana y a la semana había 2 días de clase y tenía que venirme otra vez para Sea porque yo me tenía que venir por los gastos que te ocasionaba en Caracas, la alimentación, y yo venía aquí a mi casa y me llamaba, me iba, y en ese vaivén tuve aproximadamente 3 meses. Me encontré a Gerardo Rosales, que ahora es mi compadre, y comentando, y él me dice, mira, él estudiaba en Brasil, y me dice, coño Luis, mire, allá donde yo estudio hay un Instituto Superior de Cultura Física, que eso es buenísimo, y yo lo observo que tiene todas las instalaciones adecuadas para la formación de licenciatura de educación física. Entonces me echó el cuento y la cosa, y yo le dije, bueno, no está ni malo. Y ya la semana yo lo llamé y yo le dije a Gerardo, yo me voy para Brasil. En cuestiones de días me fui para Caracas,
saqué todos los papeles correspondientes, las notas certificadas, me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y en 2 meses yo estuve en Brasil. Claro, Gerardo hizo todos los contactos al instituto, me consiguió el cupo, la universidad era paga, pero yo logré un convenio con la Embajada de Venezuela y pasé una comunicación a la Embajada de del Consulado de Río de Janeiro y me exoneraron los estudios. O sea que yo estudié gratis becado por el consulado. Becado por el consulado. Los gastos que yo tuve, bueno, mi papá me mandaba ahí. Yo vivía en Brasil con $150. Porque eso me lo dijo Gerardo. Gerardo me dijo, yo vivo allá con $150. $150 para esa época eran como 600 bolívares, 700 bolívares. No, estaba 4 y pico. Sí, 430. Sí, 500, 600 bolívares. Entonces, bueno, yo pasé en Brasil 2 años y medio. Yo me gradué en el 78 en Brasil, de licenciado en Educación Física. Retorné aquí a mi pueblo. Me ofrecieron un trabajo en Caracas y no lo acepté. Entonces me vine a Mérida. En Mérida, que yo conocía, no habían sino 3 profesores de educación física graduados del Pedagógico de Caracas, que ahora son mis grandes amigos. No había. Y me llamó la profesora Débora Maldonado, que era la jefe de zona en ese entonces. No sé quién fue que le dio el mensaje de que había un profesor graduado en Mérida de educación física, y en ese entonces pues eran escasos. A mí particularmente no me gustaba, no salí, no muy propicio a dar clase en la educación secundaria, no. Pero bueno, la profesora me llamó, presenté mi currículo y a la semana ya me dio 36 horas en el Caraciolo Parra y Olmedo. Bueno, yo trabajé ahí que 2 años y estando yo en Brasil fundaron la Escuela de Educación Física licenciado en la Universidad de los Andes. Entonces recuerdo yo que en ese entonces ya profesor Gustavo Velasco nos escribíamos una carta demoraba de Brasil aquí aproximadamente un mes y medio para que llegara. Y con una carta que me escribió, me dijo, mira Luis, gradúase, trate de salir eso rápido porque aquí fundaron la Escuela de Educación Física en la Universidad de los Andes y están necesitando personal. Bueno, yo no ingresé directamente, sino trabajé 2 años y medio en la educación media, y a los 12 años y medio, casualidades de la vida, conocí yo a ese profesor, lo conocí yo en el Instituto Pedagógico de Caracas. Un profesor era psicólogo, él era entrenador en aquel entonces, uno de los buenos entrenadores del país en el área de natación. Y él tuvo conocimiento de mi llegada a Mérida y debe ser que consultó dónde vivía. Y accidentalmente nos encontramos en una de las avenidas, cuando vino el Papa a Mérida, nos encontramos ahí y me dijo, mira, Luis, necesito hablar con usted, llévate el currículo mañana a la Facultad de Humanidades y Educación y queremos que hablar. Yo me sorprendí, bueno, yo tenía todos los currículos armados, el lunes a primera hora estaba allá y me dijo, mira, profesor, yo necesito un profesor en el área porque yo me voy a alejar de la natación y vamos a estudiar su currículo de credenciales en entonces. Y sí, a los 15 días me llamaron y yo empecé en un abril de 1987, una cosa así. Pues, ¿En el 85 fue que vino el Papa? Sí, más o menos. Ajá. 86, una cosa así, entré en la universidad como contratado. En ese entonces, entré como contratado de dedicación exclusiva, pero yo tenía 2 cargos. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y trabajaba en el LND como entrenador, que era lo fuerte mío. Bueno, después que entré a la universidad,
el decano me llamó y me dijo, mira, profesor, usted tiene que renunciar a los 2 cargos que usted tiene y se tiene que quedar únicamente con la universidad porque usted la carga horaria de usted es dedicación exclusiva y usted no puede trabajar en ninguna dependencia otra del gobierno. Bueno, así lo hice. O sea, yo me quedé como dice, con una pierna afuera y otra dentro, porque en el INED yo estaba fijo y en el Ministerio de Educación yo también estaba fijo. Entonces la gente me criticó eso. Y yo les ¿Cómo iba a dejar? Que cómo iba a dejar una cosa segura para una insegura. Entonces yo la respuesta le decía, mira jefe, la universidad es la universidad. Bueno, me quedé a los 2 años, me llamó el decano, el consejo de escuela y el consejo de facultad de que yo tenía que presentar un concurso de oposición, que es un reglamento que tiene la universidad, que a los 2 años de contratado tiene que uno concursar para quedar fijo. Bueno, me dijeron, tienes 6 meses para que te prepares y bueno, y realicé el concurso de oposición. A Dios gracias, quedé ya como fijo en la universidad. Trabajé 28 años en la universidad, tuve varios cargos administrativos y el último que tuve fue cuando el rector Lester Rodríguez, 2002-2003, y trabajé 3 años como director de deporte y bueno, fue el último trabajo que yo tuve en la universidad, gracias a Dios, y salí como profesor titular de la universidad. Universitario. El preparar a las nuevas generaciones en el área deportiva, el participar en la Facultad de Humanidades y Educación de la elaboración del currículum de formación, el poder aportar a esa educación. ¿Cómo fue ese trabajo allí, además de entrenador, ¿no? Porque la dinámica en la universidad no es solo ir a estudiar y el profesor impartir, sino dentro de ese mismo proceso interno es la sugerencia. Estamos fallando en esto o tenemos que mejorar en aquello. Bueno, mira, lo que pasa es que el concepto que tiene la gente en ese entonces era un concepto de que el profesor de educación física es un vago, el profesor de educación física es un estudia y no puro jugar. Yo recuerdo en una conversación que tuve con un profesor creo que fue de sociología, cuando estuve en Cuba, y me dijo, mira, Luis, yo los admiro a ustedes. Y dije, ¿por qué, profesor? Porque ustedes tienen que trabajar la parte física y la parte mental para sacar la licenciatura de educación física. Porque la gente cree que únicamente una licenciatura era únicamente jugar pelota. No, ahí se ven materias médicas, se ven materias didácticas, se ven materias humanística y las materias deportistas. Entonces uno tiene doble desgaste. Hasta la parte matemática por las estadísticas. Estadística, eso. Entonces, el concepto que se manejaba en ese entonces, ¿no? El profesor de educación física es un juego de pelotas únicamente, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar, me ponía a analizar, yo le dije, aquí no es jugar pelota, aquí es estudiar anatomía. Es más, la licenciatura en Mérida era fuerte, porque los futuros licenciados de educación física veían anatomía, fisiología general, fisiología del ejercicio, con los que estudiaban medicina en la facultad de medicina. O sea, estudiaban con los próximos médicos. Con los próximos médicos veían fisiología general y veían la otra materia, anatomía, que eso era la anatomía que le impartían a los futuros médicos, se le impartían a los futuros egresados que iban a ir. Para el conocimiento de no tener lesiones, de cómo acostumbrarla o cómo tratar las lesiones también. Porque uno tiene que conocer todo el funcionamiento orgánico del cuerpo humano, porque uno va a tratar con niños, con seres adultos, si es en entrenamiento tiene que tratarlo, tiene que aprender
por lo menos tener un conocimiento general de cómo funciona el cuerpo humano, por lo menos. Ese estudio, y luego viene, paralelo a eso, el ir a Brasil, el estar en Caracas, el ir a Cuba y especializarse, porque también tuvo una especialización en Cuba. Sí. Bueno. Sí, cuando ingresé a la universidad por reglamento tiene que, cuando uno asciende a profesor agregado, tiene que hacer una maestría obligatoria. Obligatorio en beneficio de uno por el aprendizaje y en beneficio también la remuneración. Cada ascenso que logre un profesor, pues le aumentaban a uno el salario. Entonces yo seleccioné a 2 países, Cuba y México. Y México estuve investigando y yo decía, bueno, los mexicanos van a Cuba a aprender, entonces tomé la decisión. En una de esas vino el rector de la universidad donde yo estudié, en el Instituto Fajardo de La Habana, Cuba. Hablé con él y me dijo, no, tranquilo, yo le consigo el cupo allá. Y a los 3, 4 meses me fui para Cuba y hice la especialidad en teoría y metodología del entrenamiento deportivo 2 años. Ahí me profundicé un poco más el conocimiento en el área de todos los deportes, pero en esta especialidad. Ya me obvié el voleibol, el baloncesto, pero ya era una materia teórica práctica que tiene en consecuencia todos los otros deportes que tienen que pasar por esa rama. El aprendizaje de los métodos de entrenamiento, cómo se enseñan los métodos de entrenamimo, las cualidades físicas. Las razones por qué hay que calentar, vamos a decirlo así, de manera coloquial, cómo calentar, cómo para no tener las lesiones, y en cada deporte, que es una cosa diferente. Para el entrenamiento, para el voleibol no es el mismo que para la natación. Eso es correcto. Entonces, sino que la natación tiene que ver con el jugador de voleibol, pero no tiene. Entonces ahí yo aprendí ahí el manejo de todos los deportes para dar las indicaciones referentes a cada deporte, lo que es la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, el comportamiento del atleta en las diferentes deportes, áreas deportivas. Paralelo a eso, sigue su relación con SEA, el venir a SEA de vacaciones, el venir a la Bajada del Niño, a esas cosas que siempre añoraba. Cuéntenos esas también. Bueno, mira, yo le digo a los paisanos, yo SEA, para mí, yo le digo a la gente, cuando yo estudiaba, cuando trabajaba en el liceo, yo le decía a los profesores, esta semana me voy para la capital. Y toda la semana me voy para la capital. Y entonces un profesor me dijo, oye, profe, pero usted tiene tanta plata para ir para la capital. La capital de Venezuela es SEA. Y me venía para hacer, se estaban a reír. O sea, yo adoro a este pueblo, lo quiero porque toda mi infancia la compartí aquí en SEA. Es un pueblo, bueno, que todo el mundo lo conoce, lo saludan a uno, los amigos y los que no son amigos lo saludan, en convivir. Entonces, sedeño de cepa, como se dice. En el venir el 31 de diciembre a la Bajada del Niño, por allá en el año 81, lo tenemos por allí en un video bajando, cantando, y acompañando a los que venían cantando. Entonces, ¿qué era esa emoción de vivirla? Primero, la Bajada del Niño, compartir la Bajada del Niño. Eran 4 o 5 horas caminando por el pueblo para llegar a la iglesia. Y luego, el abrazo de Año Nuevo en la noche, esa fiesta. Mira, con respecto a la Bajada del Niño, tuvo aproximadamente 3 o 4 años consecutivos que yo venía al 31. Y para mí era un reencuentro de cedeños, de todos los cedeños que estaban por fuera. Nos veíamos en la Bajada del Niño. Yo recuerdo llevar una botella de whisky y eso, y nos la tomaban en la bajada. Y era un compartir de 2 o 3 horas de la gente, un año sin vernos. Los amigos que estaban estudiando en Caracas, otros todavía en Barquisimeto, otros en Mera, era un reencuentro aquí en SEA. Bueno, y como todo, el feliz año es conocido por todo, que después que uno le da el feliz año, uno se encontraba ahí en la esquina en la Plaza Bolívar a darle el feliz año a todo el mundo. Eso era una alegría.
Ya eso ya Va pasando el va, tiempo y van cambiando las cosas. van pasando el tiempo y cada quien, ya la edad ya cambia, otras familias se han ido, ya viene gente más joven. No es que se ha perdido la tradición, pero ya para uno ya Va cambiando, va va cambiando, cambiando. va cambiando. Ahora hay la música de minitecas, entonces ahora es la música de un carro y el compartir de los muchachos. Cada Que éramos quien, nosotros antes, ahora son cada ellos. quien disfruta a su manera la fiesta decembrina, y mano, eso es todo. Hablando de fiestas decembrinas, el patinar. Ah, bueno, el patinar es otro recuerdo que me trae muy. Recuerdo que nosotros, cuando yo me fui a La Salle a estudiar, uno de los entes de la práctica era en diciembre, era el patinaje. Recuerdo yo que para ese entonces los primeros patines que yo me encontré, una marca Winchester que costaban 25 bolívares. Y yo aprendí a patinar muy bien. Y el galán del patinaje aquí en SEA era Nerio Díaz. Nerio Díaz venía de La Salle también y bueno, hacíamos lo que eran los trenes. De ahí de donde don Rafael Ramírez, don Rafael Molina, hasta la Plaza Bolívar, esa era que en SEA casi la gente para ese entonces no patinaba. Y yo recuerdo que Nerio Díaz, y yo también le daba duro, era los patines de ruedas de hierro. De hierro, patines de ruedas que sonaban. Sonaban y botaban candela. La marca era Winchester y la Unión. Unión 5, costaban 25 bolívares. Yo me los traía de Caracas. En ese entonces nosotros, La Salle, nosotros pasábamos aquí 10 días, 12 días, y de aquí pasaba un autobús y nos recogían y nos mandaban para San Cristóbal. Y ahí terminamos las vacaciones y de ahí salíamos para Caracas. Ese era el vivir en SEA. ¿Qué personajes recuerda de SEA? De ese SEA de ir y venir, de los negocios, del club, de la fiesta, de la parranda que era la fiesta de carnaval y la fiesta de la feria. Mira, de las amistades que no eran mi edad contemporánea, mira, yo recuerdo mucho, en paz descanse y lo tenga en la gloria, al popular Eli Sánchez. Eli Sánchez fue mi amigo. Ese señor, cuando yo tenía que llevar a jugadores, a jugadoras a todas a jugar, que no tenían plata con qué pagar pasaje, a la hora que yo le decía a las 4 de la tarde, él se iba montando todas las camionetas y nos iban a llevar a tobar. El otro gran amigo que tuve, que en paz descanse también, fue a Luis Homero Ramírez. Fue mi gran amigo porque yo compartí muchas cosas con él cuando yo estuve en el Instituto Pedagógico de Caracas estudiando, que él vivía ahí en el Paraíso también y tuvimos una gran amistad. Lo demás, bueno, todo normal. El compartir con los sedeños en la fiesta decembrina y en los carnavales. Bueno, recuerdo yo las primeras fiestas que hubo en el club con los melódicos, que eso era un suceso. Un suceso. Las veces que vinieron los melódicos de Renato Capriles. Mire, y una anécdota ahí. Los melódicos vinieron como 3, 4 veces aquí a SEA, no sé cuántas veces. Y yo vine a hablar con Renato Capriles ya hace como 5 años atrás, o no más, ya falló. 15 años. Como 15 años en Maracay, me le presenté y le dije, mire, yo soy de SEA, donde usted fue a tocar tantas veces en el pueblo de SEA. Se acordó del pueblo de SEA, Renato Capriles. Esas anécdotas, ese paso por la vida y hoy ya retirado de la universidad, sí, ya jubilado. Yo me retiré, me jubilé en el 2004, pero para ese entonces, como les mencioné anteriormente, el profesor Lester Rodríguez, en ese actual rector de la Universidad de los Andes, me llamó y me dijo, bueno, trabajé en la campaña de él y como premio, me dio la dirección de deporte
que tuve sino 3 años porque se confrontaron problemas ahí políticos y eso, y como yo no soy político, bueno, renuncié y ahí trabajé hasta el 2007 en la dirección de deporte. Y ahí sí me retiré como jubilado. Yo me jubilé en la universidad en el 2004. Luego estuvo hasta el 2007 y ahora pues vive entre Mérida. Vengo para Mérida, me voy a visitar a mi hija que está en el exterior una vez al año y vengo para SEA. Me gusta SEA, me gusta. Porque a mí me fascina SEA, el pueblo, las amistades que todavía tengo aquí en SEA. Y como a mí me ha gustado el deporte toda la vida, eso es un gen, no gen, sino una educación o un parte de mi vida, de mantenerme saludable, activo y saludable. Bueno, voy para la cuchilla, voy para el playón, voy para la varita y hago mi caminata de 1 hora y media, 2 horas. A veces me acompaña, a veces no me acompaña, pero esa es mi tradición. O sea, ese es, como yo le digo a mis amigos, esta es la medicina que no se paga y todo el tiempo está uno sano. La actividad física, la actividad física. Oye, Luis, ¿y el nombre completo suyo? Luis Enrique Montilvo Escalante. Bueno, este es los sedeños, conversando con los sedeños, los personajes, los que van y vienen, los que no olvidan a SEA, los que hacen a SEA y de los que han hecho con el día a día, con su trabajo y que agradecen también pues este paso por la vida en este rinconcito encantado. Muchas gracias, Luis. Ok, Nelson. Muchas gracias y te digo que yo he visto varios programas de personajes de aquí de SEA y recuerdo, muchos los conozco, muchos no los conozco, pero los felicito por este tipo de trabajo porque usted está haciendo como una bibliografía en presentar a varios sedeños de esta forma y la gente los recuerda. Lo felicito, Nelson, de toda Ramiro. Ramiro, lo felicito, Ramiro, por el trabajo que está haciendo. Bueno, muchas gracias.